Bueno, ahora sí, como decía. Oiga, maestra, una Dígame. pregunta. ¿De casualidad usted, o sea, dio clases también a otra persona que se apellidaba Trujillo? Mm, híjole, pues yo creo que sí. Sí, he tenido muchos alumnos Ajá. en Algunos, presencial. sí. Sí. A ver, aquí está entrando alguien Ay, más. no. Sí, 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 he tenido también. ¿Era un familiar suyo? De hecho, es mi hermano. ¿A poco? ¿No se dio cuenta que nos parecemos bastante? Pues es que no los he visto bien, digo, lo veo aquí en la foto, pero no es la misma. Bueno, sí es cierto. Pues sí, somos hermanos. O Ah, sea, qué de hecho suave. está aquí. De hecho está aquí en mi habitación mi hermano. Ay, me lo saluda. Un saludo te envío. Ay, vaya casualidad tan grande, la verdad. Válgame, sí. Bueno, es muy diferente las clases presenciales a en línea y ahora que nos cambiaron así, nos modificaron las cosas, pues está un poquito diferente, pero si no hay su hermano le ayuda entonces. Claro. Bueno, Ay. Uh, pues ya llegaron unos poquitos más. Vamos a empezar. Déjenme comparto la pantalla. mm, Bienvenidos, buenas noches a todos. Compañeros y amigos, si no les sirve el Buenas micrófono, noches. utilicen el chat. También se puede, claro. Pues bueno, esta sesión vamos a iniciar con la tercera unidad o con el tema número 3. Los temas, pues bueno, ya terminamos el tema 1 y el 2 y esos trabajos nada más les vuelvo a recordar que tenemos fecha límite el 20, creo que es el lunes que entra, ya para cerrar y finiquitar ahora sí todos pues los trabajos pendientes de la primera y la segunda unidad que nos dieron como prórroga y por eso se atrasó un poquito o tenemos hasta esa fecha para entregarlo de estas dos primeras unidades, ¿ok? Para si tienen alguna duda o algo, pues me dicen con confianza. En esta unidad, bueno, déjenme les enseño, pero esta unidad sí tiene una tarea un poquito más elaborada, un poquito más tardada, entonces para que se tomen su tiempo pues para realizarla. En el 20 de octubre es el cierre de entrega de trabajos de los temas 1 y 2, que como les digo es la siguiente semana. Pero para entregar lo que vamos a empezar a ver hoy, que es el tema número 3 de compuestos inorgánicos, se cierra el 17 de noviembre, ¿sí? Entonces, bueno, todavía pues son como 3 semanas, tenemos un poquito de tiempo para ello, pero sí les voy a mostrar de qué se trata esta tercera unidad y para que se vayan preparando con tiempo con los trabajos también, ¿sí? Aquí en el primer apartado es la presentación del tema, que bueno, es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver el tema en sí, pero aquí les quería mostrar los criterios de evaluación de esta unidad, que va a ser un examen de compuestos inorgánicos. Este examen es como un cuestionario que se va contestando ahí mismo en la plataforma y tiene un 30% de calificación. La otra, o sea, ahora son 3 actividades, creo que en las otras dos unidades eran 2 tareas y 2 tareas, ahora son 3, ¿ok? Entonces, bueno, eso también, pues es más trabajo para que se organicen y puedan prepararlo con tiempo. La actividad 2 es hacer una investigación de un compuesto inorgánico, pero en este se tiene que subir un video a un foro, ¿sí? Explicando pues el compuesto que ustedes eligieron y bueno, con todos los puntos que vienen ahí en la tarea ya en sí. Ya cuando entren a la tarea viene exactamente pues qué hay que poner, cómo, qué es lo que debe de contener y todo. Sí, se tiene que hacer una presentación, puede ser en PowerPoint, en Canva o así, y luego grabarse presentando, ¿ok? Se puede hacer pues en diferentes, creo que en el mismo Canva se puede, por ejemplo, ir pasando las diapositivas y que ustedes se vean chiquitos ahí abajo. Entonces, bueno, pueden utilizar cualquier plataforma o cualquier aplicación para poder subir este video. Y luego, Eh, la otra tarea, esta es la que tiene más ponderación, si se fijan, es un 50% de la calificación porque pues es el que es más trabajo y tiempo de realizarlo. Y por último, tenemos otro reporte de práctica. Hay que ver un video igual en la plataforma y se entrega un PDF. Y este tiene un 20% de acreditación.
Y bueno, pues recordando que la calificación mínima probatoria es de un 70. Que en realidad, pues las tareas que he revisado hasta el momento, las tareas que ya me subieron, ya fueron revisadas y bueno, pues la mayoría les va muy bien, nada más revisen bien los puntos que nos piden, porque si son como muchas cosas o está así muy específico, y a la hora de calificar, yo tengo que calificar que traiga cada punto, que no les falte nada, entonces, pues traten de leerlo más bien, pues de una forma detenida, que no les falte nada, ¿sí? Y luego, eso es. Aquí viene el cronograma de actividades, pero en realidad, como les digo, no está pues muy bien marcado. Viene así como que son las 3 semanas. Y pues en la cuarta semana es cuando se entrega todo, el cuestionario en línea, que es el examen, el foro en línea, que es el video que se va a subir a un foro, y el documento PDF, ¿sí? Que, este, déjenme les comparto nomás la otra. Este es el que les mandé por WhatsApp, porque acá, como les digo, viene el cronograma así muy general, pero pues bueno, hoy 14 de octubre vamos a ver el tema, vamos a empezar pues con el tema 3, vamos a ver los compuestos inorgánicos. Luego el 20 de octubre, que les digo la semana que entra, es cuando ya se cierran los trabajos del tema 1 y 2. Luego el siguiente martes, en la siguiente sesión síncrona, vamos a ver la nomenclatura de óxidos e hidróxidos. Y la siguiente semana vamos a continuar con nomenclatura, pero de ácidos, bases y sales. Me faltó poner sales aquí. Y el 4 de noviembre, es el siguiente martes, pues sería para dudas del tema 3, es decir, en esta semana, el 28 de octubre, terminamos pues el tema y el 4 de noviembre sería nada más para dudas y ya terminaríamos el tema 3 en 4 semanas, ¿sí? Entonces, bueno, este archivo también, como les digo, ya lo tienen en WhatsApp para que esté más desglosado y sepan qué es lo que estamos viendo en cada clase para no perdernos por ahí. Em, Déjame compartir. Ok, déjenme vuelvo a compartir. Muy bien. Y luego, em, pues bueno, aquí viene la síntesis del tema, que es el resumen. Y aquí viene la presentación del tema, que es un video, pues en donde hablan un poquito de la introducción o qué es lo que vamos a ver en esta unidad. Pero bueno, que ya lo vamos a empezar a ver en este momento, ¿sí? Pero ya cuando tengan ustedes tiempo, pues pueden ver este video también para complementar. Y vamos a empezar a ver entonces el tema 3, que es fundamentos de química, pero lo que vamos a ver en esta unidad es química inorgánica. Química orgánica será la siguiente unidad o el siguiente tema. Sí, está aquí en equidad. Sí. Ok. Aquí nos platican un poquito acerca de la importancia de conocer los compuestos químicos, porque en la mayoría de las industrias siempre se utilizan compuestos químicos, ¿sí? Aunque hay de muchos tipos, en cualquier empresa se pueden encontrar y a veces nos pueden pedir, por ejemplo, que optimicemos el uso de reactivos, cómo hacer que no haya tantos residuos, que los manejemos con seguridad, que se puedan aplicar de alguna otra forma, no sé, pues depende de la empresa. Puede haber muchas cosas que nos puedan pedir y si necesitamos conocer, aunque sea lo básico de cómo se manejan o cómo son estas sustancias, pues para poder desarrollar lo que nos vayan a pedir, ¿sí? También conocer el impacto económico y ambiental, porque, bueno, muchos son contaminantes o nos pueden perjudicar a la salud, entonces, bueno, hay que conocerlos un poquito para poder trabajarlos de la mejor manera. Aunque no seamos ingenieros químicos, pues siempre vamos a estar rodeados de ellos.
Y si conocemos cuáles son estos compuestos químicos inorgánicos, pues nos ayuda a mejorar la eficiencia de procesos industriales, a los negocios, a la rentabilidad y reducción de costos, el cumplimiento de normas, que es muy importante, de normas ambientales y normas de calidad. Entonces, pues no es nada más saber qué es un óxido, qué es un ácido, qué es una sal, sino saber manejarlos y poder resolver problemas reales en una industria. Entonces, bueno, pues como les decía, esta unidad es de compuestos, pero inorgánicos. Entonces, eso es lo importante aquí. Vamos a identificar, vamos a ver cuál es la diferencia de orgánica e inorgánica. Nada más les recuerdo, si alguien tiene una duda o algo, abre su micrófono y me interrumpe porque les digo que pongo la presentación y ya no veo a ustedes, no los veo, no se me hace chiquita la ventana, se me cambia totalmente. Entonces, cuando tengan alguna duda o algo, me interrumpen con confianza, ¿sale? Pero bueno, en... ¿Iba a hablar alguien? Ok, gracias, Shirley, muy bien. Entonces, pues bueno, vamos a estudiar, como les comentaba, puros compuestos inorgánicos en este tema. Vamos a ver cómo se clasifica, qué propiedades tiene, sus estructuras. Vamos a ver un análisis de ellos y vamos a ver también principalmente su nomenclatura. Es decir, vamos a ver para saber identificarlos cómo están compuestos. Por ejemplo, un ácido tiene hidrógeno al inicio, un hidróxido, que es para qué se usa, y viendo la fórmula, pues saber identificar qué es un hidróxido, tiene un OH al final. Las sales es un metal con un metal. Entonces, bueno, vamos a tratar de identificarlos y para eso se utiliza la nomenclatura, para saber, pues, identificar viendo la fórmula, qué es lo que se utiliza en las empresas, en los laboratorios, pues tenemos los tanques, los galones o los frascos, donde se utilicen, pues tiene la etiqueta de qué son cada uno y con la fórmula química. Entonces, viendo la fórmula, nosotros poder identificar qué tipo de compuesto es para saber cómo tratarlo y cómo manejarlo. Entonces, pues bueno, eso es lo importante aquí para poder tomar buenas decisiones. Entonces, pues bueno, ya conociéndolos mejor, vamos a garantizar una seguridad de higiene en la industria, vamos a permitir, nos va a permitir participar de manera informada en la gestión de riesgos laborales, por ejemplo, en seleccionar materiales, en implementar prácticas seguras en los procesos industriales, dependiendo de qué tipo de compuestos se utilicen ahí, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a explorar esta unidad y espero que sea de su agrado, que les guste, que les llame la atención este tema, que es uno de mis favoritos. A mí me gusta mucho nomenclatura. Aquí viene un poquito de historia. Nos hablan de Lavoisier, que es un químico que ya lo han de haber escuchado por ahí, es muy, muy conocido y aportó muchas cosas a la química. Y nos cuentan que cuando estaba pequeño, bueno, cuando era un jovencito, sus papás querían que estudiara como que derecho, pero ya después, pues a él le llamaba la atención todo lo científico y fue a lo que se inclinó al final. Entonces hizo varios experimentos, por ejemplo, estaba estudiando la naturaleza de los cuatro elementos tradicionales, que eran aire, agua, tierra y fuego, y esto pues era así como lo más básico o muy general, porque estamos hablando de los años 1700, entonces era lo que se conocía en el momento. Él empezó a hacer una investigación donde se hacía la combustión utilizando diferentes sustancias. La combustión pues es quemarlo, ¿verdad? Pero él veía que se producían reacciones químicas al quemar ciertas sustancias. Por ejemplo, cuando quemaba el azufre y el fósforo, después de que los quemaba, aumentaba el peso de estos. Entonces, como que, ¿qué está pasando ahí, no? Que ahora lo que sabemos, pues, es que cuando una sustancia se genera la combustión, pues, de una sustancia, es porque está reaccionando con el oxígeno del aire, que antes, pues, decían, absorbe un componente del aire, algo está pasando, ¿verdad? Porque aumenta el peso, pero pues no sabían que existía el oxígeno. Ya después empezaron a encontrar compuestos, elementos, pues, que se encuentran, pues que son invisibles para nosotros y se encuentran en el aire y pues son más complicados de estudiar. Pero para aquellos tiempos, pues lo que estudiaban más eran
elementos o compuestos que pues fueran visibles y los pudiéramos ver, tocar y utilizar, ¿verdad? Ya conforme fue pasando el tiempo, aumentaron las técnicas y la tecnología y bueno, pues ya se pudieron estudiar muchos más tipos de compuestos. Pero bueno, es un experimento muy interesante que realizó aquí Lavoisier. También él fue el que enunció el, pues también la ley de la conservación de la materia, que ya se la han de saber, la han de haber escuchado, que es la de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces él empezó o dio las bases para todas las reacciones químicas. Sí, una reacción química es eso, cuando la materia se transforma en otra. Entonces también fue un hallazgo muy importante. Hizo contribuciones experimentales, pero también hizo el desarrollo de la nomenclatura química moderna, que es lo que vamos a estudiar también en esta unidad. ¿Sí? Propuso un sistema lógico para nombrar todos los compuestos químicos y realizó un tratado que se llama Tratado Elemental de Química en 1789 y presentó de forma clara y sistemática una clasificación de sustancias, una nueva manera de nombrarlas y facilitó muchísimo el estudio y comunicación científica en el campo de la química. La nomenclatura, pues es eso, cómo nombrarlos. Y con este tratado, que bueno, se fue modificando, ampliando y agregando en el paso de de los años, en la actualidad esta nomenclatura es universal, o sea, en todo el mundo tiene la misma nomenclatura. Cambia el idioma, obviamente, pero la forma de nombrarlos es igual en todo el mundo. Entonces es como si fuera un lenguaje, pues, universal. Las fórmulas siempre son las mismas en cualquier parte del mundo y el nombre, pues bueno, se pronuncia diferente por el idioma, pero es en general igual en todas partes. Entonces es algo bien importante para, como dice aquí, para la comunicación científica. ¿Sí? Y bueno, los elementos, ya habíamos visto por ahí en la primera unidad, los elementos son todos los que se encuentran en la tabla periódica. El elemento del hidrógeno, del litio, del potasio, del cloro, no sé. Son elementos que no se pueden separar en algo más simple. Sí, son átomos iguales, es el mismo. Pero cuando hablamos de un compuesto es cuando ya se compone de dos o más elementos químicos diferentes. Cuando se unen dos elementos químicos y se produce un compuesto, pues cambian totalmente sus características y propiedades, como por ejemplo cuando se une el hidrógeno. El hidrógeno solito es un gas explosivo. El oxígeno, pues es el que genera la combustión. Entonces, si se unen, forman el agua de dos gases, fíjense si son. El oxígeno es gas y el hidrógeno también. Y cuando se unen, es una molécula de agua. Que el agua, pues es líquida, tiene otras características totalmente distintas a cada uno de ellos. Entonces, por eso cuando se forma una reacción química, cuando se unen dos elementos diferentes, pues se forma un compuesto y tiene características totalmente distintas, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso es un compuesto, la unión de dos o más elementos, o un compuesto, pues es aquel que se puede separar en algo más simple por medio de reacciones químicas, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, como les comentaba, se puede separar en hidrógeno y en oxígeno. Claro que no es tan fácil porque están unidos por enlaces que son muy fuertes, pero por un proceso químico que se llama electrólisis, se pueden separar, ¿sí? Que es donde utilizan pues energía eléctrica para romper esos enlaces y separar los gases de ella. Entonces, para iniciar este tema, pues vamos a identificar bien los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Los compuestos orgánicos generalmente se forman con enlaces de carbono e hidrógeno, ¿sí? Siempre son cadenas de carbonos con hidrógenos y se pueden unir a ellos, por ejemplo, oxígeno, nitrógeno, azufre o fósforo, generalmente nada más. Pero se forman cadenas de carbono e hidrógeno, que es lo más importante. Estos elementos son los que se encuentran en mayor cantidad en los seres vivos, en las plantas, en los animales, en nosotros. Entonces, por eso la química orgánica se le llama como la química de la vida, por así decirlo, porque tenemos pues los enlaces y los compuestos que se encuentran en mayor cantidad en ella.
pero no necesariamente tienen que ser nada más de cosas vivas. Por ejemplo, las cadenas de carbono, si son muy cortitas, de carbonos con puros hidrógenos, las cadenas cortitas es el gas, por ejemplo, el gas natural que tenemos en nuestra casa. Si se hace un poquito más grande esa cadena, es la gasolina, por ejemplo, que pues no tiene nada que ver con la vida, ¿sí me explico? Que bueno, provienen del petróleo, que pues viene de la degradación pues de materia orgánica, ¿verdad? De animales y todo. Pero estos productos, que es cuando se separa el petróleo en sí, en cadenas pequeñas, más grandes y más grandes, pues ya esos no tienen nada que ver con la vida, ¿verdad? La gasolina, la parafina o las ceras, las grasas, todo eso son también moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces no necesariamente, la mayoría sí se encuentran en los seres vivos, pero pues no todo. También, por ejemplo, los polímeros o los plásticos son cadenas de carbonos e hidrógenos, ¿sí? Son repeticiones de cadenas de carbonos e hidrógenos y también eso pues no es un ser vivo, ¿sí? Pero bueno, generalmente sí se distinguen así como que química orgánica de la vida y la inorgánica lo que es pues que no tiene vida, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están entonces en azul fuerte, los los elementos que son más bien de forma orgánica o que se utilizan en química orgánica. Y los inorgánicos, que son los que vamos a ver en este tema, pues son todos los demás elementos. Son elementos que al unirse con otros forman pues compuestos inertes, por así decirlo, los gases, metales, minerales, cristales, sales, cosas que bueno, son más bien de materia, no del organismo. Y que también no es así específico, por ejemplo, me vuelvo a regresar. Por ejemplo, el fierro, que lo tenemos aquí, generalmente forma compuestos inorgánicos, pero por ejemplo, el fierro también es parte de nuestras células porque de la hemoglobina, porque nos ayuda a que lleve ese hierro a las células, porque se necesita. Si estamos bajo de cantidad de hierro, pues nos da anemia y nos enfermamos. Es decir, todos los elementos, aunque sean en mínimas cantidades, los necesitamos también para nuestra salud y para nuestra vida. Entonces, pues no está tan, digo, lo separan así en orgánico vida, inorgánico que no tiene vida, pero sí unos que otros están relacionados y estos se utilizan acá y estos acá, ¿sí? O sea, que no quede así la separación así tan tajante, pues, ¿sí? Entonces, bueno, los compuestos inorgánicos, pues son aquellos cuya composición no está basada principalmente en el carbono e hidrógeno, eso sí. Y em, no son los que son típicos para la química de la vida, no gira en torno al carbono y al hidrógeno. Esa es la diferencia más importante. En química orgánica, en los compuestos orgánicos, la mayoría pues de los compuestos que se forman están formados o se enlazan por enlaces covalentes. Y en química inorgánica están formados por enlaces iónicos o enlaces covalentes, que más adelante los vemos. Esta tablita está muy completa y separa muy bien ahí las características o las diferencias entre química orgánica e inorgánica. El compuesto principal para los compuestos orgánicos es el carbono y para los compuestos inorgánicos, pues es sin carbono. Claro que igual hay unos excepto, por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, pues tienen carbono y son inorgánicos, pero pues son los menos. Acá las cadenas de carbono son grandísimas, pueden ser 100 carbonos unidos, o sea, es mucho. Entonces acá por eso lo ponen así como muy poquito. El origen, pues es de seres vivos o de síntesis orgánica, y en los compuestos inorgánicos son minerales o fuentes no biológicas. Como les comentaba, en los compuestos orgánicos, el tipo de enlace que se utiliza principalmente son los enlaces covalentes y en los compuestos inorgánicos son enlaces iónicos y covalentes. La estructura son generalmente cadenas, como les comentaba, cortitas o muy largas, o se forman anillos, son cadenas cerradas. Y estos pues ya son más complejos, son cadenas o anillos de carbonos. Pueden tener un sinfín de acomodos y si se reordenan o están acomodados diferente, cambian totalmente sus características. Por eso química orgánica también se le llama la química del carbono, porque el carbono tiene un sinfín
de posibilidades, ¿no? De unirse con él, con otros, entonces puede formar millones de compuestos diferentes. Y los compuestos inorgánicos, pues generalmente son estructuras simples y muchas veces son cristalinas. La solubilidad en compuestos orgánicos, los compuestos orgánicos pues, se pueden disolver en solventes orgánicos, como por ejemplo el alcohol o el éter, y los inorgánicos se pueden disolver en agua de forma general. Los puntos de fusión y ebullición en los compuestos orgánicos son bajos y en los inorgánicos son altos. La estabilidad térmica es baja también en los orgánicos y es alta en los inorgánicos. La inflamabilidad es muy alta en los compuestos orgánicos, muchos son combustibles. Y en los inorgánicos es baja, generalmente no son inflamables. La conductividad térmica y eléctrica, pues los orgánicos no conducen la electricidad y los compuestos inorgánicos sí, la mayoría son buenos conductores en solución o fundidos. Por ejemplo, los compuestos inorgánicos tenemos los metales. Obviamente sabemos que los metales son muy buenos conductores de calor y de electricidad. Las velocidades de reacción en los orgánicos pues es lenta. Se requieren catalizadores. Un catalizador es agregar otra enzima o otro compuesto químico que acelere nuestra reacción, si no, no se llega a dar bien. Y los compuestos inorgánicos es rápida, muchas veces es espontánea. Por ejemplo, el sodio es un metal que está en el grupo 1A. Entonces, este tiene que cuidarse mucho, guardarse cubierto con glicerina, que no esté en contacto con el ambiente, con la humedad del ambiente, porque puede explotar. O sea, son cosas así como que tenemos que tenerlas o trabajarlas con mucho cuidado. Y bueno, ejemplos de compuestos orgánicos, pues los alcoholes, hidrocarburos, ácidos orgánicos. Los hidrocarburos son, como les digo, esas cadenas de carbono. Si son pequeñas son gases, si son más grandes son como la gasolina. Y bueno, tienen esa característica. Si son más grandes todavía esas cadenas, pues son las parafinas o ceras. Y los compuestos inorgánicos, pues ya los vamos a ver un poquito mejor o más a fondo pues en esta unidad, pero son las sales, óxidos, ácidos, minerales, hidróxidos, y ya pues luego vemos bien la característica de cada uno de ellos. Entonces, pues hay diferentes tipos de compuestos inorgánicos. Hay hidróxidos, óxidos, hidruros, ácidos, sales. Hay más, pero vamos a ver los más comunes. Por ejemplo, hay peróxidos también. Las sales hay hasta 8 tipos diferentes de sales, pero vamos a ver pues las que son más comunes y que podemos encontrar más en la industria. También vamos a ver en esta unidad las fórmulas químicas, ¿sí? La fórmula química es cómo escribir de forma pues acortada cómo se llama este compuesto. Como les digo, es como si fuera la clave, ¿verdad? Y es de forma mundial en la que se escriben, o sea, siempre son iguales. Entonces ya lo que cambia es el nombre según el idioma. Entonces, para hacer bien estas fórmulas químicas, tenemos que saber el concepto de valencia y número de oxidación, porque se utilizan para poder realizar las formulaciones químicas. Las fórmulas químicas siempre son utilizando, para que se forme un compuesto, tiene que estar una carga positiva y una negativa. Siempre se tienen que atraer cargas contrarias, ¿sí? Una carga positiva y otra positiva, pues se repelen, o dos negativas se repelen, así como los imanes, ¿verdad? O las pilas, si las ponemos al revés, pues el control no sirve. O sea, tiene que ser polo contrario, positivo con negativo. Es igual en los compuestos químicos, tiene que unirse una parte positiva con una negativa. En las fórmulas siempre va primero la parte positiva y luego la parte negativa. Sí, eso es algo importante a recordar. La función química se refiere al grupo funcional en común o qué es lo que tiene la fórmula para poder identificar qué es. Por ejemplo, si vemos un hidrógeno al inicio, son ácidos. Sí, esa sería la función química. Si vemos un OH al final, que se llama hidróxido, pues es una sustancia básica. Entonces, esa es la función química. Eso es lo que nos vamos a tratar de aprender en esta unidad para poder identificar a cada uno de los tipos de compuestos, identificar su grupo funcional. Por ejemplo, aquí, los óxidos hay de dos tipos, metálicos y no metálicos, pero siempre va a estar el oxígeno unido a ellos
y va a estar al final de la fórmula porque el oxígeno tiene carga negativa. El oxígeno siempre trabaja con una carga de -2. Entonces, eso va a estar al final. Y al inicio tenemos el metal en caso de los óxidos metálicos y un no metal en caso de los óxidos no metálicos, que también más adelante vemos se llaman anhídridos también. Los hidróxidos, su grupo funcional es el OH, como se ve aquí. No sé si se ve muy chiquito, se lo pueden ver. Entonces, el OH es la parte negativa y el metal es la parte positiva. Siempre, como les digo, va la parte positiva primero y luego la negativa. Los hidruros podemos tener también metálicos y no metálicos, pero lo que los diferencia o su grupo funcional es que hay un hidrógeno, pero al final de la formulación. Es decir, si está al final, pues es porque nos está dando o nos indica que trabaja con carga negativa y la parte positiva pues sería el metal o el no metal. Los ácidos, ya se los había comentado, tienen el hidrógeno al inicio de la fórmula. Podemos tener ácidos que se llaman hidrácidos, en donde tenemos el hidrógeno al inicio y luego el no metal. O los oxiácidos, que es cuando tenemos un hidrógeno al inicio, unido a un no metal también, pero aparte tienen oxígeno, por eso se llaman oxiácidos. Las sales, podemos tener sales binarias u oxisales. Las sales se forman de un metal y un no metal. Y las oxisales de un metal, no metal, y como su nombre lo indica, son oxisales, pues tienen oxígeno también. Aquí viene qué significa cada cosa. M es metal, la X es un no metal, la H es un hidrógeno y el oxígeno pues es el oxígeno. ¿Sí? Entonces, bueno, así se conforman cada uno y eso es lo importante como para poder identificar qué tipo de compuestos son y ya más adelante que veamos sus características, pues saber cómo utilizarlos, cómo guardarlos, cómo protegernos de ellos. Como les comentaba, hay que diferenciar el número de oxidación del número de valencia. La valencia, también ya lo habíamos visto por ahí en el tema 2, es cuántos electrones tiene nuestro átomo en su último nivel de energía. Y depende del grupo en donde se encuentra, nos dice cuál es su número de valencia. Si están en el grupo 1, 1, en el 2, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 números o 7 electrones, pues que están en su último nivel. Los del grupo 8A tienen 8. Cuando tienen 8 electrones es cuando ya está completo o está más estable nuestro átomo. Entonces, el número de oxidación pues es distinto. Este tiene, no es nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este nos da un signo positivo o negativo unido a un número, 1, 2, 3, 4. Pero lo que nos indica es cuántos electrones ganó o perdió ese átomo. Entonces, pueden ser con carga positiva, que nos indica que ese átomo perdió electrones, o puede tener carga negativa, que nos indica que ese átomo ganó electrones. ¿Sí? Em, Dependiendo del grupo en el que se encuentran, podemos identificar con qué números de oxidación trabajan. Hay algunos que nomás tienen un número de oxidación y siempre trabajan con ese, pero los no metales generalmente pueden tener varios números de oxidación. Déjenme cambio de presentación para enseñarles más detallado eso que les estoy platicando. Bien. Bueno, aquí es para identificar los compuestos inorgánicos, pues que no contienen carbono, no tienen origen en seres vivos, no tienen enlaces carbono-hidrógeno, ¿verdad? Generalmente son sales o son pues compuestos como el ácido, por ejemplo. Pero bueno, vamos a irnos aquí para ver la diferencia de número de valencia y número de oxidación. Como les comentaba, el número de valencia es el número de electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Y según el grupo el grupo de la tabla periódica en donde se encuentran, pues nos indica cuál es su número de valencia. Como les decía, si están en el 1, 1, en el 2, 2, en el 3, 3, 4, 5. Y el número de oxidación es el número de electrones que gana o pierde un átomo y por eso tiene un signo positivo o negativo. Positivo significa que pierde electrones y negativo significa que está ganando electrones, porque este signo positivo o negativo nos indica
carga, no nos está indicando más o menos, ¿ok? Eso es lo importante ahí. Y estos son los números de oxidación que se utilizan para la nomenclatura. En el grupo 1A, todos los elementos, como son puros metales, trabajan con una carga de +1. En el grupo 2A, con +2. A partir del grupo 3A, tenemos pues revueltos dentro del mismo grupo metales, no metales y metaloides. Entonces puede variar su número de oxidación. Por ejemplo, en el grupo 3, 1 y 3, en el 4, 2 y 4, en el 5, 1, 3 y 5, en el 6, 2, 4 y 6 y en el 7, 1, 3, 5 y 7. Los del grupo 7 pues son los que tienen mayor variabilidad pues de los números de oxidación. ¿Por qué cambian de número de oxidación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, aquí tenemos el magnesio. El magnesio tiene 12 electrones en total, 3, 6, 9, 12, ¿sí? Pero en su último nivel, si se fijan, tiene 2 nada más, tiene 2 electrones. Para que esté estable un átomo, tiene que tener lleno su último nivel de energía. Para que esté lleno, tiene que tener 8 electrones, igual que un gas noble. Todos los gases nobles son los que están en el grupo 8A. Entonces, todos quieren parecerse a ellos o estar igual que ellos. Por ejemplo, como les comentaba, el magnesio, que tiene 2, pues es bien difícil y muy caro energéticamente ganar 6 electrones para tener 8 y completarse. Entonces, ¿qué sucede con el magnesio? Que regala, cede o pierde estos 2 electrones. Si se los quitamos, ahora sí su último nivel va a ser esta segunda órbita y va a tener 8 electrones y va a estar estable. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, en vez de que gane 6, pues pierde 2 o regala 2 o cede 2 y con eso ya es estable y ya se parece a un gas noble. Entonces, por eso son los cambios aquí de números de oxidación para volverse más estables, que es lo que siempre quieren los átomos, estar estables. Y por eso forman también compuestos para ganar estabilidad. Bueno, yo creo que no más. Me regreso a la otra presentación. Bueno, entonces espero que ya haya quedado un poquito más claro. Entonces, por eso cambian ahí los números de oxidación. Algo importante es que el hidrógeno siempre trabaja con +1 en la mayoría de los compuestos, menos en los hidruros. Ahí trabaja con -1. Nomás en esa es esa excepción. Y el oxígeno siempre trabaja con -2, en excepción de los peróxidos que trabaja con -1. Pero en general el oxígeno siempre -2 y el hidrógeno +1, ¿ok? Y bueno, hay otros tipos de aniones que se llaman aniones poliatómicos. Es un anión, es un átomo con carga negativa, pero está compuesto por 2 o más átomos, como el OH, que se llama hidróxido, y es un oxígeno y un hidrógeno unidos que juntos trabajan con -1. ¿Sí? Entonces así hay varios que vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda, algo, muchachos? No, ¿Todo bien? ¿Seguros, seguros? pero todo bien. Sí. Ok, déjenme tomar tantita agua porque ya hablé mucho. Muy bien, déjenme les sigo pues. Entonces, sí me quedé aquí, ¿verdad? Sí. Aquí viene una tabla de los números de oxidación más comunes. Como les decía, pues hay unos que varían, unos que tienen nada más 1, que tienen 2 o 3, pero estos números de oxidación los pueden consultar ustedes en su tabla periódica. En la tabla periódica, que ya la analizamos un poquito más en la unidad pasada, pues contiene o trae también esa información de los números de oxidación. Entonces, pues pueden buscarla por ahí y ahí se encuentran. Como les digo, algunos que varían o que en las tablas periódicas traen de más, de menos, les faltan, algunas tablas traen errores. Entonces, lo mejor es utilizar como se los enseñaba ahorita en la otra diapositiva. Si están en el 1, 1, en el 2, 2, en el 3, 1 y 3, 2 y 4, 1, 3 y 5, 2, 4 y 6 y 1, 3, 5 y 7. Así nos quedan bien las nomenclaturas y es cómo trabajan en realidad. Porque luego en las tablas ponen algunos números de oxidación que se utilizan con algunas excepciones o que sí se usa pero nomás con este. Entonces, bueno, luego nos podemos confundir.
pero en general pues podemos checarlos ahí en la tabla periódica para identificar los números de oxidación de ellos. Y bueno, para realizar o formar una fórmula química, pues es unir los compuestos, ¿verdad? Como les decía, siempre debe de ser primero la parte positiva y luego la parte negativa de estos. Analizando o viendo cómo se encuentran, cuando por ejemplo si tenemos esta fórmula química escrita correctamente, debe de ser sin estos números rojos. Aquí nomás nos está indicando con qué está trabajando cada uno de los compuestos o de los elementos, pero esos no se anotan o no se escriben pues cuando hacemos una fórmula química. Es decir, esta fórmula sería escrita correctamente Na2SO4. Los números chiquitos de aquí abajo, los subíndices, esos sí se colocan y no nos deben de faltar, no los debemos de mover porque si no cambiamos la fórmula. Este número en azul que está aquí nos indica cuántos átomos hay. Por ejemplo, aquí hay 2 sodios, un azufre y 4 oxígenos, ¿sí? Entonces, cuando ya está unida un compuesto, cuando ya están unidos, sus cargas se neutralizan. Es decir, la suma de todas las cargas nos debe de dar un valor de 0, porque ya no hay cargas sueltas ni nada. O sea, está todo unido, están emparejados y siempre debemos de tener la misma cantidad de cargas positivas que de negativas para que sí quede bien ahí nuestra formulación. Entonces, eso es lo que están colocando aquí, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno dijimos que siempre trabaja con -2, entonces, como tenemos 4 oxígenos, pues tenemos 8 cargas negativas, que nos lo ponen acá abajo. 4 por 2, por -2, 8. El sodio, si lo buscan en su tabla periódica, se encuentra en el grupo 1A. Eso significa que el sodio trabaja con +1, nada más, no tiene otras opciones. Entonces, si está trabajando con 1 y tenemos 2 sodios, porque este número chiquito nos indica cuántos sodios hay, pues sería 1 por 2, 2. Tenemos 2 cargas positivas y 8 cargas negativas. El elemento central o el no metal generalmente es el que va a variar. Sí, el azufre, por ejemplo, está en el grupo 6. Puede trabajar con 2, con 4, con 6. Para saber con cuál de los tres está trabajando, pues se hace una suma o una resta, pues, de todas las cargas. Tenemos aquí 8 negativas más 2 positivas, pues este tiene que estar trabajando con +6 para que la suma total nos dé 0, ¿sí? O sea, por diferencia podemos sacar con qué está trabajando el átomo central, que es el que puede variar. Entonces, por eso pues nos ponen aquí en rojo, el sodio está trabajando con +1, es un número de oxidación, el azufre con +6 y el oxígeno con -2, que si lo sumamos todo, pues nos debe de dar 0, porque pues ya es una molécula neutra, ya está unido y pues no nos sobran ni nos faltan cargas por ahí, ¿sí? Aquí está otro ejemplo. Aquí sí está, a ver, acá no lo vi. Sí, no, no viene la fórmula solita, ¿verdad? Acá sí viene, miren. Esta es la fórmula HNO3, ¿sí? Esa es nuestra fórmula química y aquí está como desglosada qué significa cada cosa. Tenemos un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. El subíndice, como les digo, indica pues cuántos átomos tenemos. El número 1 no se utiliza en química, no es necesario ponerlo porque si ya pusimos el hidrógeno, la H, pues ya sabemos que hay un hidrógeno, entonces no le tenemos que poner el 1. ¿Sí? Entonces por eso queda así, un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos, que son los números de átomos. Y luego los números de oxidación. El oxígeno siempre trabaja con -2 y el hidrógeno dijimos que siempre trabaja con +1. Entonces, tenemos una carga positiva y 2 por 3, 6 cargas negativas. ¿Con qué estará trabajando el nitrógeno para que la suma de todo esto nos dé 0? Pues tiene que estar trabajando con 5, ¿verdad? Para que sea 5 más 1, 6. Menos 2 por 3, -6. 6 menos 6, pues ya nos da 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar o saber que nuestras fórmulas siempre nos debe de dar 0. Todos los números de oxidación a la suma de los números de oxidación nos debe de dar 0, ¿sí? Hay algunas moléculas
que en sí tienen carga de forma natural. Por ejemplo, este es un anión poliatómico. Que sea un anión, pues significa que tiene carga negativa. Entonces, este anión poliatómico es 3 oxígenos unidos a un azufre que juntos trabajan con -2. Entonces, aquí la sumatoria nos debe dar -2, no 0, porque esta molécula o este compuesto, pues todavía no está neutralizado, le falta unirse a otra cosa para que ya nos diera 0. Este todavía tiene una carga libre. Entonces, por eso la suma nos debe dar la suma o el valor de esta carga. Pudiéramos encontrar otros aniones que sean -1, -2, -3, -4, y la suma nos tiene que dar ese valor, -1, -2, -3, el que esté indicado, ¿sí? Entonces, igual, tenemos un azufre unido a 3 oxígenos, que son los números de átomos, los subíndices. Cada oxígeno trabaja con -2, -2 por 3, -6. Tenemos 6 cargas negativas. Si nos debe de dar -2 la sumatoria, pues el azufre tiene que estar trabajando con 4, ¿sí? 4 menos 6 nos da -2. Entonces, por eso aquí el azufre está trabajando con 4. Siempre, o lo más común es que el no metal es el que va a estar variando en números de oxidación y tenemos que sacarlo por diferencia. Y bueno, esa era la última diapositiva de este primer pedacito, pues, del tema 3, que son los compuestos inorgánicos. Aquí viene una actividad para desarrollar, ¿verdad? Viene, ¿cuál es el número de oxidación del potasio en el KMNO4? El potasio, si se fijan, es el metal o es la parte positiva de la molécula, entonces ese casi nunca, nomás tiene un número de oxidación, o sea, no varía. Si lo buscan en su tabla periódica, a ver si me ayudan en qué grupo está el potasio de la tabla periódica. Si tienen una por ahí a la mano. Sí, pero no sé cuál identificarla, que será el grupo. El potasio, ¿en dónde se encuentra la K? Ajá. Pues aquí dice número atómico 19. Ok. ¿En qué grupo está? ¿Es en cuál columna? Bueno, creo que es la En 4. ¿En la qué? 4, ¿no? En ¿Es el la 4 no. No sé 4? si en ese es el periodo. 1A. metales alcalinos. 1A. Ya identifiqué cuál. 1A. ¿Sí? ¿Listo, Perla? Ah, que estaba en metales alcalinos. Exacto, son los metales alcalinos. El grupo es eso, como la filita o la columna hacia abajo, grupo 1, 2, 3, 4, 5, así. Entonces el potasio está en el grupo 1A. Eso significa que trabaja con +1. O si lo buscan por ahí, bueno, hay unas tablas igual y no traen los números de oxidación, pero la mayoría sí lo tiene. Entonces pueden ver que ahí trabaja con +1. Chequenle, verán. Entonces aquí pues le ponemos +1, ¿sí? Y está correcto. Muy bien. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno en el KMNO4? Este se llama permanganato de potasio. Pero el número de oxidación del oxígeno, ¿con qué dijimos que trabaja siempre el oxígeno? El hidrógeno dijimos siempre +1 y el oxígeno, ¿se acuerdan? -2, muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Excelente. Y ahora sí, aquí dice, ¿cuál es el número de oxidación del manganeso? Ese sí puede variar, puede tener, si se fijan o lo buscan en su tabla periódica, está en la parte del centro de la tabla periódica, tiene muchos números de oxidación. Entonces aquí sí hay que sacarlo por diferencia para ver con cuál de todos sus números de oxidación está trabajando. A ver, traten de hacerlo por ahí si tienen el lápiz a la mano. El oxígeno siempre trabaja con -2, pero tenemos 4 oxígenos, -2 por 4. El potasio ya dijimos que trabaja con +1. Por diferencia, el manganeso ¿con cuánto estará trabajando de estas opciones? A ver, chéquenle o pregúntenme si tienen dudas de cómo se hacen estas sumas.
No identifico. Oigo cortado. Mande, Shirley. No sé cómo identificarlo. Veo Está muchos. difícil. A ver. 7, 6, 4, 2, 3. Exacto, tiene muchos números de oxidación, ¿verdad? El manganeso. Entonces, para saber Sí. con cuál de esos trabaja, hacemos las sumas como les estaba enseñando ahorita en las otras diapositivas. El oxígeno trabaja siempre con -2, ese no cambia. Entonces, -2 por 4, -8. Tenemos 8 cargas negativas, entonces tenemos que tener 8 cargas positivas también. Ya tenemos una del potasio, dijimos que trabaja con +1 porque está en el grupo 1A. Entonces el manganeso, por diferencia, ¿con cuánto debe trabajar para que nos dé 0 la sumatoria aquí? Tenemos 8 cargas negativas, una del potasio positiva. ¿Cuántas más positivas nos faltan para que nos dé 0? 7. Exacto. A ver, vamos a ponerlo. Ahí está. ¿Ven? Entonces, por diferencia, se saca con qué trabaja, porque como trabaja con muchas, por medio pues sí, como de la suma, pues, de cargas positivas y negativas, vemos cuál de ellas es la que está usando, ¿sí? ¿Ya quedó más claro? Sí. Bien. Bueno, aquí ya sigue la nomenclatura, pero eso, como les comentaba al inicio, lo vamos a dividir en otras 2 sesiones. Vamos a ver cómo se nombran ahora sí, pues, compuestos en específico. Y como son varios, son muchos tipos de compuestos, lo vamos a separar en las siguientes 2 sesiones, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos en esta clase. Era como la introducción, ver qué es lo que vamos a ver y todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, muchachos. No, de momento no. No, ¿Todo bien? nada. Todo Bueno, bien. me parece bien. Que bueno, me da gusto. Vayan checando, como les comentaba bien, lo de las tareas que hay que entregar para que no se vayan atrasando, que no se les haga muy pesado enviarlas todas juntas y para si tienen dudas, pues me vayan preguntando. Ahí estoy en contacto con ustedes por medio de aquí de los mensajes, por el correo, por el WhatsApp, por donde ustedes gusten, me pueden escribir para responder cualquier duda o complicación que tengan por ahí. Espero que no. Y pues muchas gracias por asistir. Déjenme, les tomo lista por aquí, espérenme. Déjenme descargo la lista de asistencia, muy bien. Y pues les vuelvo a recordar, ¿verdad? Que no nos ponen como obligatorio el que se conecten, pero obviamente cuenta como puntos extras el que estén aquí, que se tomen su tiempo de ver la clase. Y pues eso también, ¿verdad? Ir viendo las clases para que se vayan desarrollando ahí los temas y sea más sencillo para ustedes poder hacer las tareas. Si nos adelantamos, luego nos podemos ahí confundir o equivocar. Entonces, mejor primero ir viendo los temas y ya ir haciendo las tareas. Igual ir avanzando lo que vayamos viendo, ¿verdad? Para que no se les junte todo al final. Pero pues bueno, para eso son estas clases, para que vaya quedando los temas un poquito más claros. ¿Sale? Espero que así esté siendo, que así sea. Em, bueno, pues muchas gracias por conectarse, por estar aquí. Si ya nadie tiene... aquí, Karen, dígame. Hola maestra, Hola, primero hola. una disculpa, no había visto que había enlace para conectarme a sus clases y segunda, yo sigo con problema para ver las clases grabadas. Ah, Eh, si gusta le puedo compartir pantalla para que vea cuál es el error. Ayer justamente vi que la subí, pero me meten a mí como que en otro grupo de docentes, algo pasa y no sé si nomás ellos los pueden ver, pero justo ayer corregí eso porque no me había dado cuenta. También es nueva la plataforma para mí, entonces ya vi que tengo que cambiar como que del grupo y subir las cosas ahí. Volví a subir todas las clases anteriores, subí el link del WhatsApp, subí todo, está en el área, déjeme le digo dónde, espérame. Sí lo vi, pero igual el problema me sigue saliendo. Me Sí, dice que no estoy en el TEC de ustedes, entonces no me permite ver por las el té. clases. Sí. Bueno, le digo, si gusta, Este, le puedo compartir pantalla para que vea el error. a ver, déjeme nomás le vuelvo a... mm,
Ahí voy, ¿eh? Sí, está Sí, o bien. sea, aquí en comunicación, en foro de videoconferencias, aquí volví a subir ya todo. Ya están todas las clases. Pero, a ver, déjeme, le comparto pantalla. Tengo que darle permiso, ¿verdad? A ver, espérame. Creo que sí. Ay, no me sale opción. A ver, permítame ver si me A deja. ver, ajá, déjeme, dejo de compartir yo y póngale a ver si lo deja porque no me da opción de... Ok. ¿Lo ven? Entonces sí deja. Ok. Sí, Sí, ya. mire. Ahorita voy a abrir la que sea nada más para Sí. checar. Porque de hecho, o sea, es el correo que uso pues de la institución y me sale esto. Qué lata. Lo voy a hacer Pero más si grande. es del TECNM el correo, ándele, gracias. Sí. A ver, déjeme, le tomo foto y lo mando yo también acá para preguntar porque... Y es que ya también Pero... le comenté a mi enlace desde la primera semana y sigo Y sin nomás poder no. ver Ay, si. qué lata. Déjeme checo, si no, si está en el grupo de WhatsApp. Sí, ahorita ya que lo subí ayer ya pude ingresar Ah, también qué al bueno, grupo de WhatsApp. Por excelente. eso ahorita ya me conecté hoy. Ah, qué bueno, me da gusto. ¿Alguien más tiene el mismo problema que Karen? Voy a dejar de compartir. Sí, gracias. Hablan de ingresar a la cuenta de la plataforma. Para poder ver las sesiones grabadas. Maestra, yo tengo el mismo problema, me También. pasó de hecho lo mismo. No sabía que, bueno, no tenía acceso al enlace de su clase Ujú, hasta que la contacté de manera personal, privada. Ajá. ajá, Y a Bueno, ya, a mí la también me pasó. plataforma, porque de ay, hecho no qué estoy lata. en el grupo de WhatsApp. No sé si me pudiera agregar. De hecho, también a mí, por Este, favor. De hecho, o sea, conmigo pues fue gracias a Shirley, o sea, mi compañera, que pude acceder de hecho también a la clase. qué bueno. Entonces sí se está batallando ahí con la entrada. Daniela, en el foro de comunicación puse el link para que se metan solos ahí al grupo de WhatsApp. Ah, Chéquenlo perfecto. y ahí ya se mete. Y entonces lo que voy a hacer es igual, descargo el video, nomás a ver si no está muy pesado. Lo descargo y se los comparto por WhatsApp para que lo puedan ver los que no pueden entrar directo aquí en la plataforma. Igual Sí, una maestra. opción, si me permite compartirla, o lo que yo hacía a veces en pandemia con mis Ajá, compañeros, porque ve que los videos luego están pesados como para WhatsApp, era sí. subirlo en YouTube, pero como no listado, y pasar nada más el enlace. Ah, ok. Entonces déjeme ver si puedo hacer eso. Entonces, ándele como link, ¿verdad? Para que no Ajá. pese. Sí, como no listado Bueno, para que el que no tenga el enlace no pueda verlo ajá. y para que los demás pudiéramos tener acceso. Ah, pues entonces déjenme, ahorita, bueno, sí, ahorita me pongo y le muevo a ver cómo lo puedo compartir, que se pueda y que no esté tan pesado, pero que pues sí tengan el acceso a ellos, es el chiste que puedan Ujú. estar checando ustedes sus clases. O también en otra clase me había pasado que Sí, era para cálculo y creo que lo que hizo el TEC de allá es hacer como la invitación a los externos ok, al TEC de allá, algo así, porque de hecho en ok. mi cuenta pues de Teams me aparece tanto el TEC de Oaxaca como el de Salvatierra, que es de donde soy yo, Sí, sí, pero sí está un poquito complejo. sí, hombre. Ya, ahorita ya no creo que me contesten, pero mañana tempranito le mando eso a mi coordinadora también y le expongo el caso porque sí son varios los que están igual. Y pues para que puedan tener acceso, tienen que estar dados de alta bien, algo pasa ahí en el sistema. Pero si yo misma no, pues no, es alguien de sistemas los que tienen que moverle a eso. Entonces Mm, déjenme lo checo mañana tempranito, les pongo y ya les aviso, nomás y métanse al grupo de WhatsApp los que falten para por ahí avisarles. Más rápido les comunico a todos. ¿Sí? claro, eso es Muchas cierto. gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Algo más, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ahora sí. Bueno, pues me da mucho Mm, gusto saludarlos, que pasen muy bonita noche, que descansen y ahí estamos en contacto, cualquier cosa estoy al pendiente. ¿Sale? sí, sí está bien. Me Sí, dejo gracias, maestra. de grabar. Gracias, maestra. Buenas A noches a ustedes, todos. gracias.
Cuídese, maestra.